¿Alguna vez os habéis parado a pensar, hermanos y hermanas, que la mayoría de los cristianos viven rodeados de ángeles enviados por Dios, pero casi nunca activan su acción en su vida diaria, dejándose vulnerables a tantos ataques espirituales que podrían evitarse si supiéramos claramente lo que la palabra nos enseña? Es algo que me ha molestado durante décadas de ministerio. Ver tantas vidas llenas de fe, pero sin la protección completa que el Señor ha destinado para cada uno de sus hijos, como si un ejército invisible estuviera listo para actuar, pero esperando una señal que rara vez damos. Y ahora mismo, mientras me escuchas, el enemigo, este adversario que me rodea como un león rugiente, el propio Satanás, aprovecha esta laguna, porque sabe que muchos de nosotros tenemos ángeles a nuestra disposición, pero vivimos como si no existieran, expuestos al dolor, miedos y obstáculos que no tendrían que ocurrir si activáramos lo que Dios ya ha providenciado. ¿Por qué tantos tienen ángeles alrededor, como dice la propia Biblia, pero casi nunca ven una intervención clara, una protección tangible en las difíciles circunstancias de la vida familiar, el trabajo o la salud? Queridos míos, esto es lo que hoy estamos desvelando juntos, paso a paso, con la palabra abierta, porque no quiero que sigáis en esta vulnerabilidad innecesaria, sino que salgáis de aquí fortalecidas, cubiertas por la gracia que mueve los cielos a vuestro favor. En primer lugar, escribe en los comentarios ahora mismo una sencilla declaración de fe. Dios es fiel. Es solo una frase corta que afirma lo que crees en tu corazón, y al hacerlo, declaras ante todos que confías en el Señor que nunca falla, y rezo para que esta simple acción fortalezca tu alma a medida que avancemos. Hoy quiero mostraros, con la Biblia en la mano y la experiencia de tantos años siguiendo vidas como la vuestra, por qué la mayoría de los cristianos nunca activan a sus ángeles y, más importante aún, cómo podéis cambiar esto incluso hoy, de forma práctica y bíblica, sin fórmulas mágicas ni devociones erróneas que solo confundan. Si Dios ya envía ángeles para protegernos, como dice el Salmo 34, versículo 7, donde el ángel del Señor acampa alrededor de quienes le temen y los libera. ¿Por qué tantas tragedias espirituales, tantos ataques inexplicables, tanto sentimiento de impotencia incluso entre quienes rezan y asisten a la iglesia? Revelaremos esto en 3 niveles claros que la palabra nos da. Primero, la profunda comprensión de lo que son los ángeles según las Escrituras, corrigiendo ideas erróneas que nos debilitan. Luego, la corrección de las barreras que bloquean su acción en nuestras vidas. Y finalmente, la verdadera activación por la fe obediente, con oraciones y hábitos que marcan la diferencia. Muchas prácticas populares sobre los ángeles que vemos por ahí son no bíblicas e incluso peligrosas, porque mezclan devoción con superstición, como si fueran espíritus autónomos a invocar directamente, cuando en realidad solo sirven a la voluntad del Padre, como nos enseña el Salmo 91 en los versículos 11 y 12, donde Dios ordena a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos, no fuera a estrellarse contra alguna piedra. Quedaos conmigo hasta el final, hermanos y hermanas, porque vamos a orar juntos una oración específica y poderosa para activar esta protección angelical sobre vuestra familia, vuestro hogar y toda vuestra vida espiritual. Y creo que el Señor responderá maravillosamente cuando declaremos su palabra. Resumiendo los puntos principales que vamos a recorrer juntos en este mensaje, partiremos de los cimientos bíblicos para entender quiénes son estos ángeles que Dios envía. Luego nos sumergiremos en la realidad de la batalla espiritual que nos rodea, revelando por qué tantos viven desprotegidos a pesar de la promesa divina.
y después entraremos en las razones profundas por las que la mayoría no los activa, con correcciones prácticas que lo transforman todo, culminando en pasos claros para que empieces a vivir protegido por este cuidado celestial, trayendo paz donde había miedo, victoria donde había derrota y liberación donde había cautiverio. A medida que avanzamos por estas verdades eternas de las Escrituras, verás que no son algo nuevo ni inventado, sino luces que el Espíritu Santo siempre ha querido encender en tu corazón, para que tu camino de fe sea más seguro, más fructífero, más alineado con la voluntad perfecta del Padre, que nos ama con un amor que no falla, y que no solo proveyó la salvación en Cristo, sino también estas huestes celestiales para sostenernos en días malos. Lo que escucharás aquí puede ser la clave para entender por qué ciertas puertas se han cerrado en tu vida y cómo abrirlas obediendo a la palabra, y te invito a recibirlo con el corazón abierto, porque el Señor nunca desperdicia un alma sedienta de su verdad. Si te gusta este mensaje que te toca el corazón, dale un me gusta ahora, suscríbete al canal y activa la campana de notificación, porque al hacerlo te conviertes en un instrumento en manos de Dios, para que más personas reciban esta palabra de protección y esperanza, trayendo luz a hogares que caminan en oscuridad espiritual. Y rezo para que el Padre multiplique bendiciones sobre ti por esta simple obediencia. Las enseñanzas que vamos a compartir hasta el final pueden cambiar radicalmente cómo oras, cómo afrontas los desafíos y cómo proteges a tu familia, porque son palabras vivas de la Biblia que hacen poder cuando se creen y viven. Y al final daremos una oración que sellará todo esto en el nombre de Jesús, renovando tu fe e invitando a los cielos a actuar más cerca de ti que nunca. Antes de profundizar más, queridos, antes de hablar específicamente de cómo activar a los ángeles que Dios ya ha designado para vosotros, ¿realmente sabéis lo que la palabra de Dios revela tan claramente sobre quiénes son y qué papel exacto juegan en la vida de los creyentes? Porque veo a tantos de mis hermanos y hermanas llevando imágenes erradas, casi infantiles, de angelitos adorables con alas, como si fueran mascotas espirituales inofensivas, cuando en realidad la Biblia los presenta como espíritus ministros, poderosos y obedientes solo al Creador, enviados a servir en nombre de quienes heredarán la salvación, tal y como está escrito en Hebreos capítulo 1, versículo 14, donde leemos que todos son espíritus ministrantes, enviados al servicio por aquellos que heredarán la salvación. Piénsalo conmigo, con calma, porque esta definición lo cambia todo. No son seres autónomos a los que se halaga o invocar como en las prácticas paganas que se infiltran incluso en algunos entornos cristianos, sino siervos fieles del Altísimo, movidos por su voluntad soberana de protegernos, librarnos y fortalecernos en el camino de la verdadera fe, centrado en Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Y para diferenciarlo bien, hermanos míos, la devoción errónea a los ángeles, que llega al punto de orar directamente a ellos como si fueran salvadores, es un grave error que la palabra corrige, porque en Apocalipsis 19, versículo 10, el propio ángel le dice a Juan que no lo adore, sino que adore a Dios, mostrando que todo honor debe ir al Cordero que fue sacrificado por nosotros. Y es en esta enseñanza, centrada en Cristo, donde encontramos la verdadera fortaleza para nuestra vida espiritual. Ahora, hagamos un breve resumen bíblico para arreglar esto en el corazón, porque siempre digo en mis años de pastoreo que conocer la palabra es el primer paso para vivir sus promesas. Mira el capítulo 16 de Génesis, donde el ángel del Señor se encuentra con Agar en el desierto y la guía de regreso, actuando como mensajero de misericordia divina. En el capítulo 10 de Daniel,
el profeta reza y ayuna durante 21 días, hasta que un ángel guerrero es enviado a luchar en su nombre contra los príncipes de las tinieblas, mostrando a los ángeles como feroces combatientes en el mundo invisible. Y en el capítulo 12 de los Hechos, el ángel del Señor entra en la prisión donde Pedro está encarcelado. Deja caer las cadenas y abre las puertas de la prisión, guiándolo hacia la oscuridad de la noche, demostrando que son verdaderos protectores en tiempos de amenaza mortal. Corregir estas imágenes infantiles o mágicas de ángeles guardianes es esencial, queridos míos, porque cuando vemos el poderoso ejército que Dios ha puesto a nuestra disposición, pero que muchos nunca convocan por ignorancia o descuido, es como tener una legión de soldados entrenados y equipados esperando órdenes del rey, mientras el campamento enemigo avanza sin resistencia. Y me parte el corazón ver a tantas familias sufrir porque no conocen esta profunda verdad de las Escrituras. Ahora que empiezas a ver quiénes son realmente espíritus ministros enviados por el Padre amoroso, necesitamos ir más allá y enfrentarnos a una realidad que muchos prefieren ignorar, pero que la Biblia expone sin rodeos. Si Dios envía ángeles para protegernos, como promete en tantos lugares, ¿por qué a tantos cristianos les parece estar espiritualmente desprotegidos, como si caminaran solos en medio de peligros que ni ven ni comprenden? Porque, hermanos y hermanas míos, el Verbo nos advierte en Efesios capítulo 6, versículos 10 a 12, que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra principados y poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Y en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que el diablo, tu adversario, anda rugiendo como un león, buscando a quien devorar. Esta batalla espiritual es constante, día y noche, sin descanso, y se intensifica especialmente contra quienes intentan caminar en santidad, porque el enemigo odia a quienes reflejan la luz de Cristo y utiliza todo tipo de recursos sutiles para desarmarnos, desde pequeñas tentaciones que crecen hasta ataques directos a la salud, las finanzas, las relaciones, etc., haciéndonos dudar del amor del Padre. El gran error de pensar que la vida cristiana es neutral, un mar tranquilo sin olas, es una ilusión peligrosa que el propio Satanás planta en nuestras mentes, porque la Biblia muestra que somos como ovejas en medio de lobos. Ignorar esto nos deja vulnerables, sin la armadura que Pablo describe justo después, y la ignorancia espiritual se convierte en una de las armas más efectivas del enemigo, porque quienes no conocen su territorio de guerra ya han perdido la mitad de la batalla antes de comenzar. Despertar este sentido de urgencia es lo que la palabra hace con nosotros hoy, mostrando que vivir sin activar la protección que ofrece Dios es como entrar en una zona de guerra sin chaleco, antibalas ni casco, expuesto a disparos desde todos los lados, y por eso tantos sufren opresiones inexplicables, puertas que no se abren, paz que huye del corazón. Pero hay un grupo específico de cristianos al que el enemigo prefiere atacar con furia redoblado. Aquellos que tienen ángeles designados por Dios a su alrededor, pero que no saben cómo activarlos mediante la fe obediente, viviendo como huérfanos espirituales en un mundo hostil. Y es precisamente a este punto al que llegamos ahora, guiados por la gracia del Espíritu. Dios quiere revelarte algo especial en este video mío. Se queda hasta el final. Esta palabra es para ti, y si la sientes en tu corazón, escribe ahora en los comentarios: Dios me protege, un simple recordatorio de que el Padre te cuida, y dale un like a este video para que más almas sean alcanzadas. Por esta verdad liberadora, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, porque cada nuevo suscriptor es una victoria para el reino. ¿Qué impide, entonces, que un cristiano bautizado,
amado por Dios desde el vientre de su madre, experimente con mayor claridad la acción de estos ángeles que la Escritura garantiza. Porque lo he visto durante décadas aconsejar a familias, pastores y laicos sinceros, personas que oran fervientemente, pero viven como si la protección celestial fuera automática, sin ningún esfuerzo de su parte, y la palabra nos responde en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, aplicándolo directamente al tema de los ángeles, donde la ignorancia bíblica sobre su papel y cómo cooperar con ellos abre lagunas para que el mal actúe libremente. Hay tres barreras principales que la Biblia expone con misericordia pero firmeza. Primero, la profunda ignorancia bíblica. No saber lo que realmente dice la Escritura sobre los ángeles, confundirlos con entidades místicas o limitarlos a historias antiguas. Segundo, la incredulidad práctica, que reza por protección pero vive con dudas a diario, murmurando contra Dios cuando las cosas se ponen difíciles. Y tercero, la vida de pecado no enfrentado, aquellos pecados o hábitos secretos que dan legalidad al adversario, como advierte la Biblia en el capítulo 4 de Santiago, versículos 7 y 8. Someteos, por tanto, a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercándose a Dios, y se acercará a vosotros. Limpiad las manos pecadoras, y a vosotros que sois de doble mente, purifica corazones. En mis años de ministerio, ¿cuántas veces he hablado con hermanos que clamaban por liberación? Pero cuando mirábamos juntos la palabra, veíamos desobediencias claras, como rencores guardados, ojos dirigidos a contenidos impuros, lenguas que pronunciaban maldiciones en lugar de bendiciones. Y esto bloqueaba el flujo de gracia que mueve a los ángeles, porque no pueden operar plenamente donde hay rebelión contra el Padre que los envía. Tómalo en serio con sinceridad ahora. Examina a ti mismo a la luz de las Escrituras. Pregunta al Espíritu, ¿dónde fallo en saber, creer y obedecer, y permitir que el Señor traiga corrección amorosa? Porque es en esa humildad donde se abre la puerta a la verdadera protección celestial. Y hay un error particular de oración, sutil pero devastador, que bloquea la acción angelical en la vida de tantos. Un patrón que veo una y otra vez, y es a Él a donde acudimos ahora, con la palabra como nuestra lámpara a nuestros pies. ¿No es tu forma de pedir protección a Dios en la práctica ignorar la forma en que el Padre ha elegido actuar a través de sus ángeles, mis hermanos y hermanas, transformando lo que debería ser un pacto de fe en algo presuntuoso que aleja el cielo en lugar de acercarlo? Porque he reflexionado mucho sobre esto a lo largo de los años, viendo a tantos clamar por liberación citando versículos aislados, pero sin el miedo y la obediencia que vienen con la verdadera invocación de la gracia divina. Y la palabra nos corrige bellamente en Mateo capítulo 4, versículos 5 a 7, donde el diablo tienta a Jesús en la cima del templo, usando el Salmo 91 para decir: lánzate de aquí, y los ángeles te sostendrán, pero el Señor responde que no tentarás al Señor tu Dios, mostrando que usar textos sobre ángeles de manera presuntuosa o mágica, como si fueran garantías automáticas, sin obediencia ni miedo, es precisamente lo que abre la puerta al engaño. Mira el Salmo 91, versículos 11 y 12. Para sus ángeles te dará mando, para que te guardes en todos tus caminos, porque ninguna piedra caerá sobre tus pies. Pero esta es una promesa para quienes habitan en el lugar secreto del Altísimo, que viven en íntima relación con Dios, no para quienes ponen a prueba la fidelidad divina con actitudes temerarias o pecaminosas disfrazadas de fe. La corrección que trae la Escritura es clara y liberadora.
Los ángeles no responden a fórmulas mágicas, oraciones repetidas como mantras o mandatos humanos arrogantes, sino a la voluntad soberana de Dios y a su palabra declarada en fe obediente, esa fe que va de la mano con la santidad y el arrepentimiento genuino, porque es en esta tierra fértil donde el cielo actúa en nuestro nombre. Es como sostener en tus manos un poderoso contrato de protección eterna, lleno de las cláusulas bendecidas del pacto divino, pero nunca firmarlo con la obediencia del corazón, dejándolo ocioso sobre la mesa mientras el enemigo se ríe al ver la oportunidad perdida. Y tantos viven rezando por ángeles sin ver señal de ellos, porque lo que piden va en contra del camino que Dios ha elegido para actuar. Ajustad esta expectativa ahora mismo, queridos. No se trata de mandar a los ángeles como si fuéramos generales autónomos, sino de caminar en línea con el Padre que os envía, viviendo una vida que resuena con la sumisión de Cristo. Y en esta armonía los cielos responden con poder, porque los ángeles se mueven en un entorno de verdadera obediencia, no de rebeldía disfrazada de religiosidad, que engaña tanto a las almas sinceras. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, de qué ciudad me escuchas, la dejas en los comentarios. Tu presencia me hace feliz y me llena de gratitud al Señor por unirnos de esta manera en la fe. ¿Por qué algunos de mis hermanos experimentan una protección tan clara, casi palpable, en sus liberaciones diarias, mientras que otros parecen vivir constantemente expuestos, como si los ángeles se alejaran de ellos en momentos críticos? Porque la palabra nos lleva directamente a la raíz de ella en Éxodo capítulo 23, versículos 20 a 22, donde el Señor dice: «He aquí, envío un ángel delante de vosotros para vigilaros en el camino y llevaros a la tierra que he preparado para vosotros. Reverencia ante él y cuidado para que no os rebeléis contra él, porque no perdonará vuestras ofensiones, porque en él está mi nombre. Obedece su voz, y en él pondré ante vosotros a mis enemigos», mostrando una profunda conexión entre los ángeles y el pacto de obediencia al Señor, donde quienes caminan por el camino de la voluntad divina son escoltados con honor, pero los que se rebelan pierden esta preciosa cobertura. En el Antiguo Testamento esto era claro para el pueblo de Israel, guiado por el pilar de nube y fuego que rodeaba la presencia angelical, pero en el Nuevo Testamento este pacto se cumple plenamente en Cristo Jesús, donde los ángeles sirven al gran plan de salvación. Como reafirma Hebreos capítulo 1, versículo 14, todos son espíritus ministrantes, enviados a servir en favor de quienes heredarán la salvación. Y es a través de la cruz que ahora accedemos a esta herencia con valentía, pero siempre por la fe que obedece al Hijo como Señor de todas las cosas. Piénsalo con el corazón abierto. Repasa si Jesús es realmente Señor en todos los ámbitos de tu vida, no solo un salvador de conveniencia para domingos o emergencias, sino un Rey que dirige tus pasos diarios, tus decisiones familiares, tus finanzas, en tus relaciones, porque es en esta entrega total donde los ángeles encuentran espacio para actuar como escolta real que acompaña a quienes caminan fielmente por el camino del gran Rey de Reyes. Pero hay un comportamiento cotidiano que parece inofensivo pero devastador, que literalmente entristece a los ángeles y al mismo tiempo fortalece a los demonios que nos rodean. Un patrón que veo destruyendo tantas vidas y que la palabra expone sin piedad. ¿Alguna vez habéis pensado, hermanos y hermanas, que las palabras que salen de vuestra boca cada día pueden estar alejando la protección angelical y atrayendo la opresión en lugar de la liberación? Porque Proverbios capítulo 18, versículo 21, nos advierte que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y que quienes la aman comen de su fruto, mientras que en el Salmo 103, versículos 20 y 21, leemos:
Bendice al Señor todos vuestros ángeles, vosotros que sois poderosos en fuerza, que cumplís sus mandamientos y obedecéis a su voz. Bendígalo todos vosotros, sus ejércitos, vosotros, sus ministros que cumplen su voluntad, revelando que los ángeles se conmueven al oír la voz de la palabra de Dios, proclamada en fe, pero guardan silencio antes de murmurar blasfemia contra su prójimo, confesión constante de derrota que resuena como música a los oídos del enemigo. La enseñanza aquí es transformadora. Al declarar la verdad bíblica sobre la victoria, la sanación y la protección, los ángeles se activan como ejércitos obedientes. Pero cuando murmuramos como Israel en el desierto, maldecimos el día en que nacimos, o profetizamos el mal sobre nuestra vida, diciendo que esto siempre me pasa, los demonios ganan terreno, explotando estos vacíos verbales para bloquear el bien que Dios quiere. La solicitud es sencilla y urgente. Cambia la queja por una declaración de fe bíblica. Empieza el día diciendo que el Señor es mi pastor que no querré, en lugar de qué mal día será este, y observa cómo cambia el entorno espiritual, porque es como una radio espiritual que sintonizas, ya sea en la frecuencia del cielo, atrayendo ángeles con alabanza y palabra, o en el infierno amplificando voces de derrota que repelen lo divino. Y no es solo lo que dices en el secreto de tu habitación o en el tráfico caótico. El entorno espiritual de toda tu casa puede estar asfixiando la acción angelical que Dios quiere derramar sobre todos los que viven allí, creando un peso que afecta a generaciones. Si Dios visitara vuestra casa hoy, queridos, sería más bien como un altar viviente de oración y santidad, o un campo de batalla ya tomado por el enemigo a través de brechas que abrimos sin darnos cuenta. Porque todo el Salmo 91 nos llama a habitar en el lugar secreto del Altísimo, a habitar a la sombra del Todopoderoso, y en Proverbios capítulo 24, versículos 3 y 4, leemos con sabiduría que se construye una casa y con inteligencia se establece. Por el conocimiento, las cámaras se llenarán de todo tipo de bienes preciosos y cosas deseables, pero hogares llenos de luchas diarias, gritos entre marido y mujer, hijos rebeldes, sin corrección bíblica, contenido impuro que entra en la televisión e internet como veneno lento, canciones que glorifican al mundo en lugar del Rey, objetos que recuerdan prácticas ocultas del pasado, no quemadas ni donadas. Todo esto crea un clima espiritual denso donde los ángeles no tienen plena libertad para operar, mientras que el pecado deliberado otorga legalidad al adversario para merodear como en su propia propiedad. Los ángeles se mueven con facilidad en un ambiente de santificación, donde se lee la palabra en la familia. Las oraciones se elevan como incienso, el perdón circula libremente y el nombre de Jesús es honrado en cada rincón. Pero donde hay impureza persistente, enfrentan una resistencia espiritual que les limita, no por su debilidad, sino por la justicia divina que respeta el libre albedrío humano. Empieza a limpiar la casa hoy mismo. Examina lo que entra en los ojos y oídos de la familia a través de la televisión abierta día y noche con telenovelas llenas de adulterio y venganza. Internet sin filtros que conduce a pornografía o cotilleos destructivos. Música profana que suena en el coche de los niños, prácticas ocultas como horóscopos o simpatías que aún sobreviven en el armario y lo sustituyeron con alabanza, estudio bíblico familiar y consagración diaria de la casa en nombre de Jesús. Es como invitar a la Guardia Real y Honorable del Rey a proteger un palacio magnífico, pero al mismo tiempo entregar las llaves de las puertas traseras a criminales y ladrones, traicionar la propia seguridad por descuido y la cantidad de familias que he visto liberadas solo por hacer esta limpieza espiritual, viendo puertas abrirse y la paz regresar como un río. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración,
Deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe, porque el Señor escucha cuando clamamos juntos. Pero hay un principio central, oculto a plena vista en la propia Escritura, que cambia totalmente el nivel de actividad angelical en nuestras vidas. Un secreto que funciona como una llave maestra para los asedios protectores. ¿Por qué algunos versículos de la Biblia, cuando se asumen con fe viva y se declaran con convicción, parecen activar verdaderos asedios angelicales alrededor de una persona, creando una atmósfera donde el mal no prospera? Porque el Salmo 34, versículo 7, nos asegura que el ángel del Señor se acampa alrededor de los que le temen y los libera. En Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13, vemos al ángel decir desde el primer día que humillaste tu corazón para entender y ser humilde en presencia de Dios. Se escucharon tus palabras, y he venido por vuestras palabras, pero el príncipe del reino de Persia me retuvo 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a ayudarme. Y Romanos capítulo 10, versículo 17, afirma así que la fe es oír, y oír por la palabra de Dios, revelando progresivamente que la fe viene escuchando la palabra, y los ángeles trabajan en perfecta asociación con esta palabra creída y declarada en medio de la guerra espiritual. Mira la historia de Daniel, que oró y ayunó, y de inmediato se envió la respuesta. Pero hubo una batalla en el mundo invisible, donde el ángel guerrero sostuvo al perseverante siervo de Dios contra fuerzas contrarias, demostrando que declarar las Escrituras no es magia vacía, sino que activa al ejército celestial, porque obedece la voz de Dios mismo, que resonó en nuestros fieles labios. Crea este hábito transformador de orar la propia Escritura, especialmente los salmos de protección como el 91 o 121. Alzo la vista hacia las montañas, de donde vendrá ayuda. Mi ayuda viene del Señor, que hizo cielo y tierra, declarándolos en voz alta sobre sí mismo, sobre la familia, sobre la casa, y ver puertas cerrándose al mal mientras los ángeles toman posición. Es la palabra como contraseña para acceder a la acción soberana de Dios, nunca como brujería condenada por la Biblia, sino como una expresión viva del pacto sellado en la sangre de Jesús. Y en esta práctica he visto vidas cambiar de forma impresionante a lo largo de los años. Pero hay una verdad bíblica que invierte casi todo lo que la mayoría piensa sobre quién decide realmente la acción de los ángeles en nuestro día a día. Una perspectiva que nos humilla y exalta a Dios al mismo tiempo. En el fondo, ¿a quién crees que manda a los ángeles, hermanos míos? Tú con tus órdenes humanas, el diablo con sus acusaciones, o Dios mismo en su perfecta soberanía. Porque en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, el ángel se niega a adorar a Juan, diciendo: «Cuidado para que no hagas esto. Yo soy tu compañero de siervo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adorad a Dios». Y en el versículo 9 de Judas vemos que incluso el arcángel Miguel, al enfrentarse al diablo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo que el Señor os reprende, enseñando claramente que los ángeles obedecen estrictamente la voluntad de Dios, no caprichos ni mandatos humanos arrogantes que ignoran la jerarquía divina. Corrígeme estas prácticas místicas que circulan, de dar órdenes directas a los ángeles como si fueran nuestros empleados, sin ninguna base bíblica. Porque esto no solo no funciona, sino que abre puertas al engaño espiritual, y aprende a orar en el modelo correcto. Señor, envía tus ángeles según tu santa voluntad para cuidarme a mí y a mi casa, en el nombre de Jesús, sometiéndolo todo al Padre que los dirige con infinita sabiduría. Son como soldados leales y entrenados que no obedecen ninguna voz pasajera en el campamento, sino solo al comandante supremo, cuyas órdenes son ley absoluta. Y en esta sumisión
encontramos verdadera libertad y protección. Y aquí es donde surge un fuerte cambio en la forma en que vemos a los ángeles en la Biblia. No solo son protectores silenciosos, como guardias de seguridad espirituales contratados, sino también testigos atentos de nuestro estilo de vida diario, registrando fidelidad o infidelidad al Evangelio que predicamos. ¿Sabíais, queridos, que vuestros ángeles no solo os guardan en la encrucijada de la vida, sino que también velan por vuestra fidelidad o infidelidad al llamado de Cristo, influyendo en la forma en que el cielo responde a vuestras súplicas? Porque en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, Pablo dice que somos un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21, os exhorto ante Dios y Cristo Jesús y los ángeles elegidos a guardarlo sin prejuicio, sin parcialidad. Y en Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9, quien me confiese ante los hombres, también confesaré ante los ángeles de Dios. Pero quien me niegue ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios, lo que demuestra que los ángeles están íntimamente conectados con el testimonio público y secreto que damos a Jesús, asistiendo a cada acto de valentía o cobardía espiritual. Muchos los ven solo como guardianes pasivos, pero las Escrituras revelan que cuanto más nos avergonzamos de Cristo en acción, en la familia, en las redes sociales, viviendo una doble fe de domingo ferviente y semana fría, más incoherente se vuelve clamar por protección angelical constante, porque existe una coherencia divina que los ángeles respetan, vinculada a la gloria del Hijo. La Epifanía aquí es liberadora. Llámate ahora a una conversión sincera y pública. Toma a Jesús delante de los hombres en palabra y obra. Deja que tu sí sea sí y no. Y observa cómo se abren los cielos con más valentía, porque si eso es cierto, entonces la forma en que vives día a día, tus elecciones pequeñas y grandes, puede que en la práctica estés decidiendo con qué libertad pueden actuar tus ángeles en tu nombre. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios que creo. Tu fe fortalece a los demás y alegra el corazón del Padre que nos une en este camino. ¿Qué ven vuestros ángeles cuando nadie mira, hermanos y hermanas, en esos momentos secretos del día en que la puerta se cierra y el corazón se revela sin máscaras, donde las elecciones ocultas definen más que las oraciones públicas? Porque Hebreos capítulo 4, versículo 13, nos recuerda que todo está abierto y abierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y en Efesios capítulo 4, versículo 30, no entristezas al Espíritu Santo de Dios, en quien fuiste sellado para el día de la redención, conectando directamente el dolor del espíritu con un embotamiento de sensibilidad espiritual que limita el flujo de la gracia y la acción angélica en nuestras vidas, creando una niebla donde lo que está claro se vuelve nublado. Es el doble rasero lo que tanto me preocupa después de décadas viendo corazones rotos. El cristiano impecable en la iglesia, generoso con todos, pero con una vida secreta de pecado que corroe desde dentro, como ataques de pornografía esclavizada por la mente, coqueteos con lo oculto a través de horóscopos o juegos que juegan con lo sobrenatural, mentiras que se repiten para encubrir defectos, rencores guardados como tesoros venenosos contra hermanos o familiares, todo ello mientras mantenían puertas secretas abiertas al enemigo y pedían refuerzos de seguridad celestial. Te invito ahora a entregar estos pecados ocultos al Señor, confesarlos sinceramente, especialmente aquellos vinculados a la sexualidad impura que roba la unción, a lo oculto que contamina el hogar, a mentiras que rompen la comunión y a rencores que bloquean el perdón divino, porque es en esta entrega honesta donde el cielo suspira aliviado y los ángeles ganan espacio para operar sin resistencia.
Es como pedir refuerzos de la policía de élite para vigilar la casa mientras dejas la puerta trasera abierta para que los ladrones entren a voluntad, traicionando la propia protección por cobardía espiritual. Pero el misericordioso Padre sigue esperando a que regreses a casa. Pero incluso para quienes han caído profundamente en estos abismos, existe una llave bíblica capaz de revertir entornos espirituales enteros y reavivar la agencia invisible de los ángeles con un poder renovado, una gracia que restaura lo que el pecado ha destruido. ¿Qué ocurre en el mundo espiritual cuando un cristiano se arrepiente de verdad, no solo con palabras vacías o remordimientos pasajeros, sino con un cambio real de rumbo? Porque 1 Juan capítulo 1, versículo 9, promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda injusticia. Y en Lucas capítulo 15, versículo 10, os digo que hay alegría ante los ángeles de Dios sobre un pecador que se arrepiente, revelando que el arrepentimiento genuino rompe los derechos legales que el enemigo reclama sobre nosotros y reconfigura completamente el clima espiritual, hacia abriendo amplio espacio para la acción de la gracia divina y los ángeles ministros que esperaban este momento. La distinción es vital entre el remordimiento emocional que llora pero no cambia y la metanoia bíblica, ese profundo cambio de mentalidad y camino que conduce a frutos dignos de arrepentimiento, como predicaba Juan el Bautista, donde el corazón se vuelve hacia Dios irreversiblemente, limpiando la tierra para que el bien crezca sin espinas. Propongo un momento de examen de conciencia ahora mismo. Deja lo que estás haciendo. Pide al Espíritu Santo que me revele lo que debe confesarse, y declaro ante el Padre que me arrepiento de corazón. Perdóname y purifica en el nombre de Jesús, sintiendo cómo el peso sale como niebla disipada por el sol de la mañana. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado, solo un simple gesto. Deja tu me gusta y suscríbete al canal, para que más almas encuentren este camino de luz y restauración. Y tras arrepentirse tan profundamente, el cristiano necesita adoptar un estilo de vida diario que coopere activamente con los ángeles, haciendo de la fe algo vivido en cada aliento. ¿Cómo sería tu rutina si realmente creyeras que los ángeles de Dios se mueven a tu alrededor cada día, vigilantes y listos para intervenir según la voluntad del Padre? Porque Colosenses, capítulo 3, versículos 1 a 3, nos exhorta: buscad las cosas que están arriba, donde Cristo está sentado, a la derecha de Dios. Centrad vuestra mente en las cosas que están arriba, y no en las cosas que están en la tierra, porque estáis muertos, y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 a 22. Regocijaos siempre, reza sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. No apagues el espíritu, no desprecies las profecías, examina todo, aférrate a lo bueno, abstente de toda apariencia de mal, describiendo los hábitos que favorecen el movimiento angelical como oración fiel que surge como incienso, meditación constante en la palabra que ilumina el camino, alabanzas que llenan el aire de gloria divina, vigilancia contra el pecado que cierra brechas y intercesión por otros que multiplica bendiciones. Vivir así es como alguien escoltado a territorio hostil por un guardia experimentado, manteniéndose vigilante pero confiando en comunión constante con el gran comandante que da las órdenes precisas, ajustando cada paso para alinearse con el plan celestial. La aplicación práctica comienza ahora. Establecer tiempos fijos de oración y lectura de la palabra como verdaderos puntos de encuentro con el cielo, quizás despertando declarando el Salmo 91 sobre la familia, al mediodía una breve intercesión por el trabajo,
En la tarde, examen de la conciencia con alabanza, transformando lo ordinario en lo sagrado e invitando a los ángeles a fluir libremente. Ahora pasemos a los pasos muy concretos para que empieces a activar mediante la fe esta protección angelical sobre tu vida y tu hogar, sin complicaciones, pero con plena autoridad bíblica. ¿Qué necesitas empezar a hacer hoy para cooperar enviando ángeles sobre ti y todos los tuyos? Porque Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8, guíanos, somedeos por ello a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros, acercaos a Dios, y se acercará a vosotros. Y Efesios capítulo 6, versículos 10 a 18. Nos equipan finalmente para fortalecernos en el Señor y en el poder de su poder. Poned toda la armadura de Dios para que podáis manteneros firmes contra los engaños del diablo, proponiendo un camino claro. Primero, someterse plenamente a Dios en humilde oración, reconociendo su soberanía sobre todo. Segundo, resistir al diablo, no con su propia fuerza, sino invocando el nombre de Jesús y declarando su victoria en la cruz. Tercero, ponerse la armadura de Dios en la oración diaria, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es el Verbo. Cuarto, declarar la palabra sobre el hogar y la familia, recorriendo las habitaciones en voz alta con salmos de protección. Quinto, pide explícitamente al Señor que envíe a tus ángeles para que nos protejan según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Un modelo de rutina diaria sería despertarse con sumisión y declaración del Salmo 91, resistir la identificación de tentaciones matutinas, ponerse la armadura en 5 minutos de oración enfocada, declarar bendiciones sobre puertas y ventanas de la casa y pedir ángeles al anochecer, como una simple lista de seguridad espiritual antes de salir a la sutil guerra de cada día, donde el enemigo intenta pillarnos desprevenidos. Al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti. Y hay un tipo específico de oración que, cuando se convierte en un estilo de vida, crea un verdadero corredor de ángeles alrededor de tu familia, fluyendo sin interrupción del cielo a la tierra. Rezas solo en emergencias, cuando la desesperación te invade, o vives en un ambiente de comunión continua con Dios, como un río que nunca se seca, porque 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, nos ordena orar sin cesar, y Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, no os preocupéis por nada, por oraciones y súplicas con acción de gracias. Hagáis que vuestras peticiones sean conocidas ante Dios, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, vinculando la oración constante con la paz, que rodea la vida como un muro, invitando a los ángeles a posicionarse alrededor de aquel que reza con perseverancia. En mis años de ministerio he visto la diferencia tan marcada entre los cristianos reactivos que solo claman en la crisis y pierden la batalla primero, y aquellos que cultivan la intercesión constante como respirar, ver la liberación antes de que llegue el mal. Familias unidas en oración nocturna que convierten hogares en bastiones espirituales. Convierte los momentos ordinarios del día en invocaciones de la presencia de Dios sobre la familia y el trabajo. En el tráfico reza por protección en las carreteras. En la cocina declara la paz sobre las comidas. Antes de dormir cubre a los niños con el Salmo 4, versículo 8 en paz. Me acuesto y luego me duermo porque solo tú, el Señor, me hace habitar en seguridad, haciendo de la vida cotidiana un altar viviente donde los ángeles fluyen de forma natural. Ahora,
Después de toda esta palabra que nos ha construido juntos, recemos una oración fuerte y profundamente bíblica para que Dios levante a sus ángeles a tu alrededor de una manera visible y poderosa en tu vida. Y si hoy fuera vuestro último día en la tierra, hermanos míos, os encontrarían vuestros ángeles en un estado de obediencia fiel o descuido espiritual que pospone lo urgente. Porque 2 Corintios capítulo 6 versículo 2 dice que ahora es el momento aceptable, ahora es el día de la salvación. Santiago capítulo 4 versículo 14. Vosotros que decís hoy o mañana que iremos a tal ciudad y pasaremos allí un año y comerciaremos y ganaréis, ¿cuál es vuestra vida? Sois un vapor que aparece un momento y luego se desvanece. Y Hebreos capítulo 3, versículo 15. Aunque hoy se dice que si escucháis su voz, no endurezcan vuestros corazones, intensificando la urgencia de la brevedad de la vida, la imprevisibilidad de los ataques espirituales que llegan como un ladrón en la noche y el peligro mortal de posponer la conversión total. Contrasta esto en el corazón, el riesgo de permanecer vulnerable por descuido frente a la bendita promesa de protección para quienes se refugian en el lugar secreto del Altísimo, ya que en todo el Salmo 91, 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero no serás tocado, porque los ojos del Señor están puestos en quienes le temen. El llamado es claro y ahora. Abandona las prácticas de oscuridad que aún toleras. Entrégate totalmente a Cristo como Señor viviente. Busca una vida de santidad en cada pensamiento y acto, preparando tu corazón para la oración que vendrá como respuesta concreta a la palabra que nos ha formado hoy. Si esta palabra te toca el corazón, deja tu me gusta en mi vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén a la verdad, lo que te libera. Oremos juntos ahora, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro único Dios verdadero, invocando esa bendita promesa del Salmo 34, versículo 7, donde el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra de todo mal, y del Salmo 91, versículos 11 y 12, que nos asegura que sus ángeles darán órdenes sobre vosotros para que os guardéis en todos tus caminos, para que tus pies no toquen ninguna piedra, abriendo nuestros corazones para recibir esta verdad viva que nos rodea hoy. Amado Padre, te doy gracias de todo corazón por esta palabra en la que acabamos de meditar juntos, por la clara revelación de tu providencia que envía ángeles ministros para protegernos, como en Hebreos 1, versículo 14, espíritus enviados al servicio en favor de quienes heredan la salvación, y por tu constante cuidado que nunca falla, incluso cuando no logramos activarlo por desobediencia o ignorancia. Gracias por ser fieles en medio de nuestras debilidades y por llamarnos de nuevo al camino de la obediencia que abre los cielos. Señor, ante todo clamamos por un arrepentimiento profundo y genuino en cada uno que escucha. Limpia nuestras casas de toda impureza que aflige tu espíritu, como en Efesios 4, versículo 30, rompe toda brecha espiritual abierta por pecados ocultos, contenido impuro, rencores guardados, prácticas de oscuridad que aún nos unen. Rechazamos ahora en nombre de Jesús todos los murmullos, cada mentira, toda lujuria, todo orgullo que nos aparta de tu presencia, y pedimos que tu fuego purificador venga, como en Malaquías 3, versículo 2, para refinarnos como oro, limpiando lo que nos impide vivir cubiertos por tus fieles ángeles. Padre misericordioso, ahora envía tus ángeles ministros, según Hebreos 1, versículo 14, alrededor de cada oyente, de cada familia representada aquí, de cada casa que clama por protección. Manténlos en camino al trabajo, en noches de sueño tranquilo, en las difíciles decisiones del día, según el Salmo 91, que promete no temer el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día.
rodea a niños en las escuelas, parejas en luchas matrimoniales, ancianos en la fragilidad de la edad, jóvenes en las tentaciones del mundo, y los hace acampar como en el Salmo 34, versículo 7, para liberarlos de cada trampa del cazador y de plagas mortales. Intercedemos especialmente por quienes viven bajo intensos ataques espirituales, opresión que asfixia el pecho, pesadillas que roban el descanso, miedos irracionales que paralizan los escalones, ansiedad que consume fuerzas, depresión que oscurece el alma, enfermedades que atacan sin piedad, puertas financieras cerradas por manos invisibles, niños rebeldes que rompen el corazón, hogares divididos por la lucha. Señor, envía a tus ángeles guerreros, como en Daniel 10, para que luchen en nuestro nombre contra príncipes de las tinieblas, líbranos de las artimañas del diablo, como en Efesios 6, y restaura la paz que supera todo entendimiento, en Filipenses 4, 7. Ahora, Padre, entregamos toda vida a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Renovamos nuestro pacto contigo, prometiendo obedecer tu palabra en todo, negarnos a nosotros mismos como en Lucas 9, versículo 23, llevar la cruz cada día, amar al prójimo como a nosotros mismos, perdonar 70 veces 7 como enseñaste, y vivir para tu gloria en cada pensamiento y acción. Cuida de nosotros, como en el Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y enseñaré el camino que debes seguir. Guíaos con mis ojos. En el nombre de Jesús sellamos esta oración con fe inquebrantable, declarando que los ángeles del Señor acampan a nuestro alrededor ahora mismo, protegiéndonos de todo mal, librándonos de todo lazo, y guiándonos hacia la victoria completa, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, en 1 Juan 4, versículo 4. Amén y amén. Que el Señor Jesús reciba todo honor, gloria y alabanza por esta gracia. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje a través de la palabra de Dios sobre los ángeles que nos guardan. Estos fieles siervos, enviados en nombre de quienes heredan la salvación, como en Hebreos 1, versículo 14, que revela la urgente necesidad de conocimiento bíblico para que no perecamos por falta de él, como en Oseas 4, versículo 6, de arrepentimiento que rompe cadenas, como en 1 Juan 1, versículo 9. Y de obediencia diaria que abre los cielos, como en Santiago 4, versículo 7, porque la mayoría de los cristianos nunca activan a sus ángeles simplemente porque nunca toman en serio la palabra, que los ángeles obedecen con absoluta reverencia. Tómalo en serio y aplícalo hoy. Revisa tu vida secreta a la luz de Hebreos 4, versículo 13. Declara la Escritura sobre tu casa como en Proverbios 18, versículo 21. Vive en oración continua como en 1 Tesalonicenses 5, versículo 17. Y observa cómo el Padre responde con liberaciones que solo Él puede dar. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas eternas. Eres una pieza fundamental aquí en el cuerpo de Cristo. Quiero invitarte a dejar tu me gusta, si este mensaje te ha tocado el corazón. Suscríbete al canal, si aún no has activado la campana, para que no te pierdas ninguna palabra que eduque el alma. Y comenta abajo pidiendo oración por tu familia o presenciando una experiencia de protección que Dios ya te ha dado. Comparte este video con quienes viven bajo ataques espirituales, porque una semilla plantada puede salvar vidas enteras. Desde donde estás mirando, dime que ore unos por otros. Tu historia importa para Dios y nos fortalece a todos. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo a través de las Escrituras. En el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en las señales de que tu hogar necesita una guerra espiritual urgente para limpiar brechas y fortalecer muros. No dejes pasar esta oportunidad. El siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance.
Caminemos juntos porque Dios tiene más revelaciones para nosotros. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino, ahora viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y experimentar la plenitud de sus planes, como he enseñado con fe y celo. No te detengas aquí, porque Dios aún quiere revelarte mucho más. Recuerda siempre que Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga tu vida y te espero en el próximo vídeo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga que su rostro brille sobre ti y tenga piedad de ti. Levanta su rostro sobre ti y te da paz, como en Números 6, versículos 24 a 26. Hermanos y hermanas, no caminéis solos, caminad cubiertos por la palabra y rodeados de los ángeles de Dios. Amén. Y os veremos pronto en la gracia del Señor.